¿Qué pasa, homifelas? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de Post Malone. No de pre-Malone, sino de Post Malone. Pre-Malone es este, Post Malone es el que conocemos ahora. El artista de trap que todos conocemos desde que triunfó con su tema White Iverson. No voy a hablar de su carrera musical, no voy a hablar de su música. Y si alguien no conoce a Post Malone, pues por favor dejad de vivir debajo de las piedras. No, es normal que algunas personas no lo conozcan, pero a día de hoy es un tío muy conocido. Y es un tío que aparentemente pues puede, no sé, le echaríamos ¿cuánto? Unos 40 años, 35, tiene 24 años. Y a día de hoy está petado de tatuajes. Me pedisteis este vídeo por primera vez, creo que igual hace 8 meses. Y en estos últimos 8 meses, 10 meses, lo que sea, en este último año, pues Malone se ha dado mucha cera con los tatus, se ha reventado la cara de una manera, pero anormal. Y voy a ir mirando fotos suyas, voy a ir analizando los tatuajes que tiene, voy a ir comentando curiosidades sobre él, porque me sé unas cuantas, y voy a ir hablando sobre el estilo y un poco la opinión que yo tengo de sus tatuajes, que realmente, como digo siempre, da igual lo que yo opine sobre sus tatuajes. Sus tatuajes son suyos, él es un tío carismático, es un tío que parece un pedazo de pan, parece una persona súper agradable, es un tío que se lo ha currado, se merece estar donde está, es un tío además con talento y es un tío que tiene un estilo propio y que a pesar de ser una persona insegura, como él mismo ha dicho en la última entrevista que tuvo con JQ o GQ, comentó que uno de los motivos por los cuales se está tatuando tanto es porque él no se considera un hombre atractivo, un hombre guapo, un hombre que sea agradable a la vista. Y los tatuajes para él es una manera de al menos tunearse, verse al espejo y decir: tío, no eres muy guapo, no eres muy atractivo, pero la verdad es que molas bastante. Y la verdad es que creo que muchos de nosotros nos sentiremos relacionados con ese tema, ¿no? Con el tema de que los tatuajes realmente te ayudan a potenciar tu autoestima, sobre todo si te los haces bien. En el caso de Post Malone es bastante cuestionable, pero vamos a darle cera al tema. Me ha gustado bastante la intro, así que ahora vamos con la intro de verdad. ¡Achis! 3%. It's kind of cool and it's interesting and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch. Cerca el Club Megatrix. Deja que folle la verga del negro si le hace feliz. Es curioso que los homifelas, para los que no sepan qué es un homifela, pues es la peña de este canal, somos nosotros. Entonces tenemos un grupo en Facebook que se llama Homifelas, fans de René ZZ. En realidad es un grupo en el que yo creo que no debería estar porque pone fans de René ZZ y eso significaría que yo soy fan de mí mismo, pero me gusta estar en el meollo y me gusta hablar con vosotros y me gusta pues lo que se cuece y los memazos son lo mejor. Entonces estoy en ese grupo y le he dicho a la peña: oye, pasadme fotos finas de Post Malone y contadme curiosidades sobre él, a pesar de que yo ya me las sabía todas, pero dije a ver si se me va a escapar algo. Y lo primero que me dejan por aquí es su tatuaje de Stay Away, que aparentemente cuando Post Malone se hizo este tatuaje fue como un poco después de que Lil Peep falleciese. RIP Lil Peep, te echamos mucho de menos, de verdad. Lil Peep es otro artista que falleció, bueno, en fin, tengo un vídeo entero sobre ello, si queréis verlo lo dejo por aquí, ¿vale? Y tenía un tatuaje que ponía Cry Baby y Post Malone se hizo otro lettering que pone Stay Away, entonces la peña dijo: eso es por Lil Peep. Pues no, es realmente por el tema de Nirvana, que es su tema favorito. Post Malone viene mucho del metal, viene mucho del rock, sobre todo del grunge. Es muy ecléctico musicalmente y eso tiene que ver con sus raíces musicales y con lo que a él le gustaba de pequeño. A él le gusta el rap, hace rap, R&B, trap, un híbrido, pero tiene mucha influencia del rock. Entonces, bueno, en este caso del grunge con Nirvana. Y es muy fan de Kurt Cobain y todo este tipo de grupos. Entonces se tatuó Stay Away porque es su tema favorito de Nirvana. Debajo tiene el logo de Marshmello, que no es el logo de Marshmello. También lo dijo en una entrevista que se lo tatuó porque le molaba el rollito así como tétrico, una cara así como cansada. Like, oh, okay, what if he had like X's for his eyes? And then I looked in the mirror and it's Marshmello's helmet. Pero que después se dio cuenta de que existía un artista que tenía ese logo, que es Marshmello, que es como lo más representativo, y dijo: pues ahora llevo el logo de Marshmello. Pues mira, tú por dónde, menuda cagada. Bien, los nudillos es lo que más le mola a la gente. Tiene una serie de retratos en los nudillos que la peña, que entiende de tatuajes, y los tatuadores jamás te recomendarían hacerte realismos en los nudillos, porque la piel de los nudillos es una piel asquerosa, es una piel que cicatriza muy mal y es una piel que realmente está en constante impacto con cosas, sobre todo
cuando le metes un puñetazo en la cara a alguien, si tienes los nudillos tatuados, se te va a acabar desgastando, es broma, no le peguéis a nadie. Pero el tema es que los nudillos es probablemente una de las pocas zonas en las que no deberías hacerte un retrato. Pero él se los hizo, y muchas otras personas también. Y le quedaron de lujo, la verdad. El problema es cómo va a envejecer eso, y yo no voy a ser el mítico que diga A ver cómo te envejece eso, espabila. no, me parece guay que se los haya hecho, y me gustaría, pues dentro de unos años, ver cómo realmente se conservan esos tatus, porque hechos están de lujo. Le falta el meñique, no sé si se lo ha hecho ya, pero me comentó que se va a hacer mi cara. Tiene ahí a Elvis, tiene a Kurt Cobain, tiene a mucha peña, que no voy a decir el nombre ahora porque me puedo volver loco, pero el nudillo va a ser para René ZZ, me lo ha dicho en primicia. Bien, el primer tatuaje que se hizo es el logo, el conejito Playboy, y tiene una historia muy graciosa porque Post Malone no tenía ningún tatuaje, estaba con Justin Bieber, y Justin Bieber va como bastante tatuado, entonces Post Malone le dijo, oye tío, ¿te han dolido todos esos tatuajes? Y aparentemente Justin Bieber dijo, no. Entonces Post Malone dijo, va, entonces voy a probar a hacerme uno. Bien, lo primero, ¿qué le pasa a Justin Bieber? A ver, Justin Bieber, yo entiendo que seas duro, entiendo que seas Justin Bieber, entiendo que te las den cero con queso, pero no entiendo lo sobrao que vas cuando alguien te pregunta, ¿te han dolido los tatuajes que tienes? Y dices, no. No dices, no duele tanto como parece, en realidad depende de la zona, hay algunos que duelen mucho, depende cómo te encuentres. No. Justin Bieber te dice directamente, no le han dolido. Justin, tío, danos unos consejos sobre cómo tatuarte realmente o qué cremas utilizar, porque el hecho de que digas que no te duelen los tatuajes me parece fascinante. Por cierto, no es la primera vez que me pedís que analice los tatuajes de Justin Bieber y si le metéis durísimo likes a este vídeo así, pa arriba, durísimo, pa arriba. ¿Este es tu ídolo? ¿Este es tu ídolo? ¿Este es tu ídolo? Haré el vídeo de Justin Bieber en cuanto pueda, porque ya tengo ahí como unas fotos, he estado mirando, tengo todos los vídeos preparados, pero claro, después tengo que darles el empujón final, grabarlos, editarlos, etc. Bien, no nos vamos a entretener. ¿Qué pasó con el conejo de Playboy? Pues lo que pasó con el conejo de Playboy es que se lo hizo y mientras se lo estaba curando se puso a jugar al baloncesto con Justin Bieber y Justin Bieber se lo reventó. No sé si le dio un balonazo, si le metió un soplamocos así en todo el antebrazo, pero vamos, que ya sabéis que cuando tienes un tatuaje recién curado no deberías tocar ese tatuaje con nada que no sean tus dedos perfectamente limpios con jabón o crema. Y aparentemente no es lo que le ocurrió a Post Malone y su tatuaje curó tal que así. O sea, curó como... Bien, ¿qué más? Tiene un tatuaje de Lil Peep, un retrato de Lil Peep que, según he entendido, se lo hizo poco después de que falleciese, en honor a él, porque no tuvieron tiempo a conocerse mucho, porque cada uno estaba ocupado con sus giras y sus movidas, pero se gustaron en el sentido de la amistad, se cayeron guay. Y a Post Malone evidentemente le afectó la muerte de uno de sus compañeros por temas tan ridículos como el abuso de sustancias. Y se hizo un retrato que está guapísimo. Post Malone tiene varios retratos y están todos muy guapos, sinceramente. Bueno, no todos, pero este en concreto, el de Lil Peep, está finese. Se hizo una sierra radial en toda la cara, así, ¡pa!, en el jepeto, ¡pum!, en todo el pómulo. ¿Y por qué se lo hizo? Porque le encanta Whitechapel. No sabes que Whitechapel tiene este rollo de The Show is the Law, que es como el slogan más hortera que existe. Pues él se tatuó la cara con la sierra de Whitechapel porque es muy amigo de... Es broma, esto me lo acabo de inventar. En teoría este tatuaje es por el single que sacó de Hollywood's Bleeding, que creo que es el nombre también de su trabajo, o sea, del álbum. Que por cierto, ese tema es brutal, escuchadlo. Si no habéis escuchado a Post Malone, toda la gente que no escucha Post Malone, cada vez que pongo el tema de Hollywood's Bleeding, flipan. Me dicen siempre, oye, ¿cómo se llama ese artista? Que me lo quiero apuntar. Y digo, tío, ¿no conoces a Posty? Eres un bobo si no conoces a Posty, ¿entiendes? Deberías conocer todo lo que está de moda a día de hoy si no eres un perdedor de loser. Es broma, no seáis así, por favor. Tened respeto con la gente y hay gente que no lo sabe todo, como tú y como yo, entonces simplemente iluminadlos. El clásico Always Tired, que se hizo debajo de los ojos, que es la bomba. ¿Por qué se lo hizo? O sea, el motivo lo explica él en un vídeo y dice que quería hacerse un tatuaje tipográfico que le cubriese pues ambos pómulos, debajo del ojo. Y que quería que la cantidad de letras fuese simétrica, es decir, que el peso de ambas palabras fuese más o menos el mismo,
pero que al final se tatuó Always Tired y que Always pues queda más grande que Tired porque tiene más letras, pero dice que bueno, queda igual, que queda cool. Always grinding, always working, always tired, but we staying up anyways. Voy a mirar si realmente Always tiene más letras que Tired. Tired tiene menos letras, tiene una menos. Igualmente sí queda descompensado. Y esto no se lo hizo, mucha gente piensa que es porque tiene problemas de insomnio, por el estilo de vida y tal. Él no ha dicho precisamente que sea por eso, aunque probablemente quien no se siente siempre un poco cansado. Yo no, es broma, sí, yo soy el primero. Después tiene una pedazo de espada en la faciana, en toda la sien, que me mola mucho ese tatuaje personalmente, me flipa. Si me hiciese algo en la cara en algún momento, probablemente esa sería una de las zonas que más me mola, ¿no? Porque es como está en la cara, pero no está de frente en la cara. Entonces, si alguien te mira de frente, no va a haber ahí un pedazo de troncho en toda la faciana, pero sigue estando en la cara y hace como una forma vertical, no sé. Dependiendo del tipo de rostro, puede quedar muy bien. Y la espada esta está relacionada con el tema medieval. Objetos medievales, armamento medieval, que a él le gusta mucho desde pequeño, coleccionaba espadas cuando era un adolescente y a día de hoy que tiene pasta, pues se está comprando más espadas. Es un crack en realidad. Y tiene como un amor, como una obsesión, como un hobby, que le parecen visualmente atractivas las armas medievales y los objetos medievales. A mí me pasa un poco igual, la verdad. Brofist. Bien. Esto es lo que los homifelas me han dejado en el grupo. Si queréis uniros al grupo y hablar de memes y hablar de todo tipo de cosas y conectar con otros apasionados del tatuaje, os dejo el link en la descripción junto con el resto de links de mis redes sociales para que os unáis a lo que más os apetezca. Vamos a seguir con otros tatuajes porque tengo un álbum entero de fotos del colega Posty en el que podemos observar esta foto suya jugando a... no sé qué juego es, me vais a matar, pero no tengo ni idea de qué juego es ese. Pero se le ve bien equipado al pana. Bien, aquí podemos ver cómo tiene unas manos rezando, ¿no? Las clásicas manos rezando de temática religiosa cristiana en el hombro, fatal colocado, pero en vez de estar sujetando un rosario como de costumbre, como Cuavo Cristo, la referencia de Cuavo Cristo os la pongo ahora mismo por si no os acordáis. Es como un Jesucristo bastante... ¡oh! Bastante cuavo, ¿no? Cuavo Cristo. Ahí. ¡Oh! Está en mi vídeo de 28 tatuajes asquerosos de no sé qué. Bien, en vez de sujetar un rosario, sujeta una pistola. Y ahora me diréis, René, eso no es una pistola, es una JK3 MXD. Pues no lo sé, no sé qué tipo de pistola es. Me da igual, porque yo utilizo esto, no utilizo armas, ¿entiendes? Aquí hay una foto con Lil Peep, muy bonita, y detrás está el productor vampiro de Lil Peep, que siempre me olvido de su nombre. Pero vamos, que me lo tengo chanadísimo, pero me olvido de su nombre siempre. Yo le llamo el productor vampiro. Aquí sale Post Malone, con un aspecto bastante deleznable, uñas negras como de costumbre. Post Malone ha llevado el grunge que llevaba Kurt Cobain en su día a los tiempos en los que vivimos hoy y lo ha llevado muy bien, porque el grunge es esa especie de mal aspecto dejado, antisistema, me da igual todo y quiero molar, pero molar relajado, sin lavarme, sin currármelo. Y Post Malone eso lo lleva muy guay, porque es un tío que realmente da un aspecto bastante desagradable dependiendo del momento y lo hace a propósito, evidentemente. Bien, Lil Peep lleva un look aquí que te cagas. Cómo me molaban esas gafas de Lil Peep cuando llevaba el pelo así, que parecía como una abuela entrañable, pero con muchísimo swag. No paro de escupir en el vídeo de hoy, me vais a tener que perdonar, espero que no se vea, porque estoy echando unas choupas, como diríamos en mi ciudad. Bien, aquí tenemos una de las últimas fotos de Post Malone que alguien me ha dicho que es para un papel suyo en una peli, o sea que está haciendo como de extra en una película y que por eso se ha rapado el pelamen de esa manera y por eso la foto tiene este toque súper oscuro. Los tatuajes de Post Malone, por desgracia, no son así de oscuros, están todos como la gran mayoría disipados, mal tirados, mal curados, y aquí en esta foto se ven ahí popping, pero eso es por la luz y el contraste. Esta foto te la pasan con contraste normal y sus tatuajes se verán como en el resto de fotos, así agrisados, y eso es porque el tatuador probablemente no pinche bien y probablemente Post Malone no se cure bien los tatuajes, como ya pudimos comprobar con el asunto de Justin Bieber. Aquí podemos ver una especie de Cristo zombie, no sé si es una referencia directa a algo. Cada vez que desconozco una referencia agradecería un montón que me la dejaseis en los comentarios porque así aprendo. Yo soy muy ignorante en muchas cosas, entonces hay iconos, hay referencias, hay imágenes que mi cerebro no tiene registradas. Entonces puedo decir, hay un Cristo zombie y en realidad es la portada de un videojuego o vete tú a saber lo que es, ¿sabes? Algo relacionado con el arte clásico, no lo sé. El Cristo zombie ese está muy guapo, la verdad, está todo guapo. Se puede ver
que tiene el alambre de espino en la frente, que el alambre de espino en la frente pues es bastante pepino, se hace tatuajes muy agresivos, Post Malone. No entiendo por qué, realmente. Quizás es porque es un hombre de contrastes como yo, y como el tío es un pedazo de pan, es un tío súper agradable, es un tío súper bonachón, es un tío súper tranquilo, creo que lo contrasta un poco con su pasión por el metal y los looks agresivos, porque es que definitivamente le flipan. Aquí tenemos un montón de tatus que voy a hablar de ellos en las próximas fotos. Aquí podemos ver un martillo que tiene en la cara, que es que ese martillo yo no sé si se lo intentó borrar, pero está fatal, o sea, está fatal hecho. ¿No veis cómo quedan los tatuajes verdosos y cutres a más no poder? No entiendo muy bien quién se los hace y cómo. Pero en esta foto tiene un caption que me mola mucho. Dice, me he cortado el pelo mucho más corto. Además, los esqueletos molan mucho. Abre tu corazón todo lo que puedas. Estoy traduciéndolo en tiempo real, o sea que perdonadme. Cualquier pequeña muestra de amor puede llegar más lejos de lo que tú piensas. Mantente fuerte y sigue partiéndola. Mucho amor, Austin, que es su nombre. Maravilloso. Esto me recuerda mucho a una historia que dice Jordan Peterson en uno de sus vídeos. Es una analogía con las gotas de agua en un lago y hace un poco referencia a ese tema de que los pequeños actos desinteresados de amor, de ayudar a alguien o de colaborar con ciertas historias, por muy ínfimos que te parezcan, puedes hacer muchísimo cambio en muchas otras personas. Es como gotitas que golpean en un lago, que dices tú, una gota en un lago, ¿qué es? Nada, pero las ondas que crea conectan con otras ondas y se crean nuevos movimientos. Es una maravilla, es una preciosidad, me flipa. Bueno, no nos vamos del tema, ¿vale? Otro. Bueno, tiene un rompecabezas en la barbilla, también tema medieval. La espada, no sé si lo dije, es la espada Claymore y creo que ya lo dije, pero igual no nombré lo de Claymore. Anyway, le molan mucho los rollos medievales, las armas medievales, y tiene un rompecabezas y una espada y un martillo en la cara. Es que madre mía. Mira, me mola mucho cómo se ha hecho la composición de las manos, porque tiene ahí un cadenón negro respeta, que voy con cadena en los nudillos. Vale, no es una cadena, es un alambre de espino. Bueno, da igual. Y tiene ahí como una muerte de la muerte en la mano, que está bastante guay. Hace como el efecto este de que se mete entre la piel, que no me gusta nada, pero a él le queda bien. Y aquí tenemos un problema, chicos, y vamos a llegar al kit de la cuestión. Voy a mirar cuánto tiempo llevo, porque igual me estoy eternizando con el vídeo. Dios, 19 minutos, qué pasada. El problema con su tatuaje del cuello es que parece el culo de un señor mayor. Es el culo de un anciano. El tío dijo, hazme un carnero, hazme un cráneo de carnero ahí, bien metal, bien tocho, porque quiero ser duro, porque quiero ser radical. Y cuando no lo haces con un artista bueno, no ves bien el diseño antes de que te lo pongan y no estás ahí muy concentrado, te puede pasar eso, que lo que es la parte de arriba del carnero, se la tapa siempre la barbilla, la forma del tatuaje deja de ser el cráneo de un carnero y se convierte en un dibujo súper ridículo de un señor mayor enseñando las nalguitas así como de espaldas y ¿quién quiere tener un señor mayor con unas nalgas bien ahí prominentes en la garganta? Nadie, ¿no? Pues no seáis Post Malone en ese sentido y tened cuidado con lo que os hacéis y con los tatuadores que contratáis para vuestras cosas. ¿Qué más? Tiene una especie de calavera que parece el muñeco este que me dijisteis de Hora de Aventuras, Lich. Tiene un oso en la mano, que es un oso realista bastante cutre desde mi punto de vista, no me gusta nada y le queda como una patada en el culo. La otra mano está guapa, esta mano no me mola. Tiene un montón de pitis. Post Malone es un rockstar, es un romántico rockstar de me da todo igual, vive rápido, tatúate, bebe, fuma. Y eso hace que a veces me preocupe por su salud, porque se le ve muy buen chico, se le ve que es un chico que ha sido siempre bastante inseguro, pero que ha tenido muchos huevos y eso me recuerda a mí, en parte. Y muchos de vosotros también pensaréis, oh, eso encaja conmigo, ¿no? Muchos de vosotros seréis gente que realmente el echarle huevos a las cosas o el ponerte ahí valiente para decir voy a cambiar esto, voy a hacer esto, es probable que ese tipo de cosas las hagáis a menudo, pero que os cuesten un mundo. Y yo creo que Post Malone es ese perfil, ¿no? Es ese perfil de chico pues cohibido, inseguro, pero pasional, ¿no? Y como con mucho interés por la música y por la estética. Y el esfuerzo que ha tenido que hacer para llegar a donde está ha sido brutal. Pero yo creo que con el tema de los tatuajes y el tema de fumo y bebo y tal, creo que se está pasando porque solo tiene 24 años. Tenéis que pensar que Justin Bieber es mayor que él. Justin Bieber tiene 26 años y Post Malone tiene 24. O sea que tela. 24 años y tiene este aspecto.
Me preocupa un poco a largo plazo, porque ahora es guay, ¿sabes? Está ahí en la cresta de la ola, está haciendo lo que le gusta, la música es algo como estable en su vida, pero estará todo el día bebiendo, todo el día fumando y tomando a saber el qué. Y me preocupa que en un futuro se encuentre a sí mismo de verdad, se vea todo reventado de movidas que se ha hecho sin pensar, porque él dice que los tatuajes, que le gusta improvisar, ¿no? Como el alguita hasta que tiene en la cara, que se lo hizo ahí en un estudio en Japón, si no me equivoco, con un tatuador llamado Gajin, no sé, no me acuerdo cómo se llama el tatuador, pero vamos, que recuerda como unas olas japonesas, ese es uno de mis tatuajes favoritos suyos. Pero se hace las cosas como un poco al tuntún, ¿no? Y cuando se las ve dice, está guapo, ¿no? Buah, me ha quedado guay, queda cool. También ha dicho que se hacen los tatuajes porque quiere hacer rabiar a su madre, porque a su madre lo horrorizan, como a todas las madres, ¿no? Ninguna madre va a decir, ¡ay, qué bien, hijo! Te veo mucho mejor desde que tienes un rompecabezas y una espada tatuada a través de la cara, estás mucho más guapo, sin duda. No sé cómo has podido estar tanto tiempo sin reventarte la cara, porque a día de hoy es que la verdad me parece fascinante cómo luces. Eso nunca va a ocurrir. Y creo que Post Malone está tatuándose y haciendo ciertas cosas, enfocándolas de una manera, desde mi punto de vista, poco sostenible a largo plazo. No digo que sea errónea, no digo que esté mal y no digo que las cosas haya que hacerlas enfocándolas de cierta manera, para nada. Hay muchas maneras de hacer las cosas, pero creo que el modo en el que Post Malone está enfocando ciertos aspectos de su vida, no sé a largo plazo cómo le va a funcionar, pero bueno, espero que bien. Yo te quiero, Post Malone, y te respeto y te admiro, así que todo correcto. Eres un crack, tío, eres un mastodonte, eres un titán, un fiera, un capitán de navío, capitán de poronga. Aquí tenemos otra foto con uno de los últimos tatuajes que se hizo, que es una calavera con una especie de símbolo extraño rojo en la frente. Se lo hizo ahí cerca de la oreja y se lo hizo Matching Tattoos con un amigo suyo, que no sé quién es el colega, pero es como este meme de cuando te haces un tatuaje que significa un montón con tu mejor amigo. Pues tenemos la versión chica Tumblr, que es como y tenemos la versión Post Malone con su colega, que es en plan ¡pa! Un cráneo en la cara, ¿por qué no? Venga. En las piernas tiene más armas, tiene ahí como una automática. Me voy a tener que comprar un libro de armas para poder dar estos vídeos sobre traperos y toda la armamentística que se tatúan ahí en el cuerpo. Acabo de escupir otra vez en mi móvil, esto es insoportable, no puedo parar. Tiene también un retrato de Johnny Cash. Tiene un dato curioso, y es que primero, Jared Dines, el youtuber, es colega de Post Malone, no me expliques por qué, y le regaló el vinilo de Infant Annihilator, como decimos en español, un grupo que los amantes del deathcore conoceréis. Y a Post Malone le flipan, le molan Infant. Y como dato curioso extra, Post Malone es muy amigo del grupo Crown the Empire. Oye, creo que me ha salido guay la pronunciación. Que es un grupo que nunca he escuchado porque me da mal rollo la estética que llevan, no creo que me gusten, pero después de este vídeo les daré una oportunidad. Y es amigo del cantante desde 2010. De hecho, en 2010 Post Malone intentó entrar en Crown the Empire tocando la guitarra. Al parecer fue un desastre porque es malísimo tocando la guitarra. O era. Y le dijeron que la amistad guay, pero que se fuese a tomar viento. Y siguen manteniendo la amistad hasta el día de hoy. Y ahí se puede ver la estrecha relación que tiene Post Malone con el tema de la cultura underground del metal, de los conciertos de hardcore, metal, rock. Le mola mucho ese rollo. Es que a veces lo que más me gusta de él es que parece que le mola más ese rollo que el suyo propio. Y eso es brutal. Eso es brutal. Eso demuestra que el tío tiene la mente muy abierta y que me cae bien porque yo soy igual. Y hemos terminado con este vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Me habré olvidado 40.000 tatuajes de Post Malone, pero es que no iba a hacer un vídeo de 45 minutos. Este vídeo tenía muchas ganas de hacerlo porque me cae muy bien Post Malone, me caéis muy bien vosotros, me agradezco muchísimo todas las sugerencias que me ponéis en los comentarios, así que en este vídeo sugeridme quién queréis que sea el siguiente artista que vaya a analizar Tattoo-Wise. Metedle un like si no lo habéis hecho ya, suscribíos al canal si esta es tu primera vez, me acabas de encontrar, encantado de conocerte, soy René ZZ, bienvenido al grupo de los Homiefellas, somos muy frescos, estamos flexing y nada más que decir. Mis redes sociales quedan en la descripción, está también el link a mi lista de deathcore y metal de Spotify, que a Post Malone le molaría fijo, está el link al subreddit que tenemos en el que también compartimos memes y a mi Instagram de Blackwork, mi Blackwork Archive, lo he pronunciado fatal, Blackwork Archive, donde subo los mejores tattoos Blackwork, que si no lo habéis visto podéis ver el vídeo, podéis ver los tatuajes de Post Malone que son Blackwork y ahora al terminar entráis en Blackwork Archive y echáis un ojo a lo que son tatuajes bien hechos de Blackwork, tatuajes contemporáneos, tatuajes modernos, tatuajes que se han hecho recientemente por artistas
reconocidos o artistas técnicamente sublimes. Black Work Archive. Nada más que decir, homifelas, os quiero un montón, un beso enorme, un abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo.